Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo PAGWAM Talks, a un nuevo webinar. Mi nombre es Andrés Galíndez, soy socio del estudio, especialista en Derecho Aduanero. Me acompaña también mi colega Germán Martín Quirán, destacado abogado del Departamento de Derecho Aduanero del estudio. Hoy vamos a hablar de distintos aspectos de actualidad en el derecho aduanero que creemos que son de interés. Brevemente les comento el temario para que nos acompañen a lo largo de la charla. Vamos a hablar un poco de qué sucedió a nivel operativo en aduana y a nivel normativo con la irrupción del COVID. Vamos a ver también, a tocar aspectos del comercio internacional, de la infracción aduanera de declaración inexacta. Vamos a mencionarles el actual régimen de valores referenciales de exportación. Vamos a ver también la regularización de las obligaciones tributarias de la seguridad social y aduaneras, puntualmente de las aduaneras, y lo que es la condonación de multas e intereses. También les vamos a comentar la situación que ustedes conocen sobre la SIMI, las licencias no automáticas y los problemas que implica para su importación. Vamos a repasar también las últimas normas económicas tomadas por el gobierno recientemente, en relación a los derechos de exportación, a la baja en determinadas posiciones, a la suba de los reintegros. Vamos a tocar un tema muy puntual de lo que es derechos de exportación de hidrocarburos y minería, y su relación con el límite del 8% de la ley 27.541. Y también vamos a mencionar un tema puntual relacionado a la tasa de almacenaje en depósitos fiscales. Bueno, para empezar, creemos interesante repasar rápidamente qué sucedió con la irrupción del COVID, de la pandemia, a nivel de operaciones aduaneras, ¿no? Y también en relación desde el punto de vista normativo. Como ustedes saben, mediante el decreto 297 se fijó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y el propio decreto estableció, digamos, las excepciones al cumplimiento de este aislamiento para aquellas actividades y servicios considerados esenciales. Y en lo que a nosotros interesa, el inciso 15 se refiere a las actividades impostergables de comercio exterior. Entonces, este es un término en algún punto ambiguo que creó cierta incertidumbre en los operadores de comercio exterior en un primer momento, porque no quedaba claro cuáles eran aquellas actividades impostergables. Para intentar arrojar algo de claridad, se dictó la instrucción 2 del 2012 por la subdirectora general de la Subdirección General de Técnico Legal Aduanera, y lo que fijó fue las pautas procedimentales de actuación para las distintas estructuras de la aduana. Y lo que establece es que se tenía que dar, atención prioritaria a aquellas operaciones de importación o exportación que estuvieran relacionadas a estas actividades consideradas esenciales. Entonces, para entender qué implicaba el inciso 15, actividades impostergables de comercio exterior, había que recurrir al resto de los incisos que se refería al resto de las actividades exceptuadas. Bueno, como ustedes sabrán, industria alimentaria, industria médica, higiene, telecomunicaciones, sector agropecuario, pesquero. Bueno, las normas, los distintos incisos los nombraron y las distintas normas que se fueron dictando fueron agregando cada vez más disposiciones. Pero a su vez la instrucción confería cierta facultad a los subdirectores, con cierto carácter discrecional, porque establecía que también, sin perjuicio de estas operaciones que se mencionaban como esenciales, también se podía dar prioridad a otras operaciones de importación-exportación, y la norma hablaba de que había que tener en cuenta la naturaleza de la mercadería y las particularidades de la operación comercial, siempre que hicieran aconsejable darle un trato prioritario por ser, una situación crítica. Y posteriormente, con la decisión de la Jefatura de Ministros 450, se vuelve a mencionar las actividades impostergables de comercio exterior, pero en este caso para la exportación de productos terminados y para importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que sucedió en este primer momento en la aduana? Teníamos distintos términos genéricos o en algún punto ambiguos, repasando actividades impostergables de comercio exterior, operaciones que por la naturaleza de la mercadería o particularidades de la operación comercial, o importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía. Bueno, ¿el problema cuál era? ¿Quién establecía qué supuesto encuadraba en cada situación? Claramente nosotros veíamos ahí que esa no era una situación ideal, porque, las autorizaciones de las operaciones de comercio exterior
quedaban, digamos, sujetas a la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros intervinientes, con lo cual eso nunca puede ser un resultado positivo. Nosotros siempre consideramos que se debía mantener, digamos, asegurar la continuidad de las operaciones de comercio exterior, principalmente, bueno, porque las importaciones abastecen abastecen la demanda de suministros y de insumos para la industria, además permiten la llegada de mercadería que se necesita a nivel local. En el caso de las exportaciones se permite el flujo comercial de las empresas, ingresan divisas. Por supuesto que siempre asegurando las medidas de seguridad y de higiene. Pero bueno, hoy por hoy la situación en algún punto está regularizada, las distintas operaciones hoy pueden realizarse más allá de demoras por la falta de personal administrativo, pero la situación en algún punto ya está un poco más clara que esos meses que tuvimos que transcurrir en un primer momento, en el que se debían hacer presentaciones puntuales en cada operación, dando razones justificando por qué esa mercadería era esencial, cuál era el destino, y bueno, tratando de lograr que se autorizara, ¿no? Y por hoy la cosa ya está más regularizada. Y desde el aspecto normativo, brevemente, se estableció un permiso de exportación en un primer momento para aparatos de oxigenoterapia, que debía autorizar el Ministerio de Desarrollo Productivo, con la intervención del Ministerio de Salud, y luego se fueron agregando nuevos insumos. En el caso de las importaciones, se fijó un arancel, un derecho de importación extrazona del 0%, y se las eximió del pago de la tasa de estadística, a mercadería relacionada siempre con insumos sanitarios críticos. Entonces hablamos de desinfectantes, guantes, gafas de seguridad, barbijos, camas de uso clínico, electrógrafos, electrocardiógrafos, bueno, todos los insumos sanitarios a los fines de asegurar el abastecimiento local. También se permitieron presentaciones electrónicas y no en soporte papel como carácter excepcional, por ejemplo, presentaciones electrónicas del certificado de origen para tener el tratamiento preferencial que otorgan distintos acuerdos, y se permitió que las MIPYMES pudieran hacer uso de la opción declaración jurada del exportador para garantizar sus operaciones, los derechos de exportación con plazo de espera. Y en lo que hace a las normas, a los plazos procedimentales, como ustedes saben, rige actualmente y se va prorrogando una feria fiscal extraordinaria a nivel de la FIP, con lo cual los procedimientos en aduana tienen los plazos suspendidos, los recursos de impugnación por los distintos cargos, los sumarios para las infracciones y las solicitudes de repetición tienen los plazos suspendidos, sin perjuicio de la aduana está trabajando y nos están llegando notificaciones. Y lo que es a nivel tribunal fiscal, el expediente electrónico ya funciona con normalidad, y lo que es expediente en soporte papel tiene los plazos suspendidos, pero igualmente se está avanzando también en lo que es el trámite de esas actuaciones. Pero bueno, una duda que también surgió era qué sucedía con los plazos operativos en la aduana, porque no solamente hablamos de plazos legales, finalmente llegó esa resolución y lo que estableció fue su suspensión, es decir, que las destinaciones de importación o de exportación tienen los plazos suspendidos, y los plazos operativos aduaneros están suspendidos, salvo casos muy puntuales, como el arribo de mercadería, presentaciones de posembarque, o el pago de los derechos de exportación con plazo de espera. Pero bueno, básicamente estas son las medidas principales a nivel normativo. Le cedo la palabra ahora a Germán, que les va a mencionar el aspecto del comercio internacional y el artículo 954. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, muchas gracias, Andrés. Sí, efectivamente, amén de los distintos cambios y las distintas adaptaciones que se hicieron a nivel local respecto del comercio internacional, lo cierto es que el COVID o el coronavirus fue un factor completamente disruptivo del flujo de comercio internacional, por lo menos como lo veníamos viendo hasta este tiempo. O sea, para analizarlo concretamente y para conocer la verdadera dimensión del COVID, tenemos que considerar un poco que en las últimas décadas el comercio internacional ha ido creciendo cada vez más y de una manera más acentuada, sobre todo respecto de los países en vías de desarrollo que se van integrando a la cadena de valor. Y esto se puede ver en distintos indicadores de distintos organismos internacionales, ¿sí? Entre ellos, principalmente, el componente importado de las exportaciones, que es un índice que van midiendo distintos organismos y que cada vez va aumentando. Por ejemplo, la Cámara Internacional de Comercio estima que para el año 2030 ese porcentaje de componente importado de las exportaciones de los países llega alrededor del 60%.
más allá de que coincidamos o no, o tengamos otro índice desde el punto de vista, lo cierto es que es innegable que este índice o este porcentaje o este componente importado de las exportaciones va cada vez creciendo más, lo cual da una pauta del el proceso de integración que se va viviendo a nivel internacional en el comercio exterior. Y otro de los factores que también ha ido acompañando este crecimiento internacional del comercio internacional tiene que ver con una de las principales modalidades, que es que se desarrolla entre partes vinculadas. Esto también ha sido un factor o un porcentaje que van creciendo, porque cada vez son más las operaciones de comercio internacional que se realizan dentro de empresas de un mismo grupo económico. Entonces, ante estas características del comercio internacional, tenemos distintos factores que van como disrumpiendo la evolución natural. Recientemente, los últimos años del cual estábamos todos hablando hasta ahora, era la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que motivó que distintos estados y distintas empresas fueran adaptando su cadena de valor a los efectos de prevenir o atemperar un poco los efectos de dicha guerra comercial, pero el que hace un poco al objeto del encuentro de hoy, y que ha sido totalmente disruptivo, es sin lugar a dudas el coronavirus. El coronavirus en materia de comercio internacional implicó un desplome prácticamente que afectó no solo la cantidad de las mercaderías transadas, debido a las medidas de aislamiento, de cuarentena y demás que fueron aplicando los distintos países, y la natural ralentización de las operaciones aduaneras por las medidas a que referíamos anteriormente, sino que también afectó en gran medida el valor de esas mercaderías transadas, lo cual implicó un parate significativo. Para los estados implicó una especie de desafío por partida doble, porque por una parte este parate a nivel internacional también se vio reflejado en la actividad interna de los estados, lo cual implicó una caída de la recaudación interno y en lo que proviene del comercio internacional, y por otro lado hubo un incremento significativo en los gastos, básicamente tendientes a satisfacer las nuevas demandas que generaron en forma prácticamente urgente las consecuencias sanitarias de la pandemia, con lo cual allí tenemos un combo un poco complicado. Y ante esta caída de la actividad a nivel internacional e interno, lo cierto es que, salvo Argentina, la mayor parte de los países no ha juzgado como oportuno la creación de nuevos impuestos o la imposición o el incremento de la carga tributaria, con lo cual el principal desafío que han tenido los fiscos es ver cómo, sin incrementar esa carga tributaria, iban haciendo llegar recursos al Tesoro Nacional, digamos. Y eso es un poco a nivel global, pero Argentina tiene además una particularidad adicional, que como ustedes saben, tiene actualmente una crisis cambiaria que implica una seria restricción para su economía, con lo cual el otro objeto que está viendo la AFIP y la aduana tiene que ver un poco con el cuidado de la balanza de pagos. Entonces, desde este punto de vista y ante este panorama hubieron dos consecuencias, básicamente, que podemos dividir a nivel de tributación interna y a lo que es la tributación digamos, del comercio internacional, que es la parte que nos convoca hoy. Desde el punto de vista de la tributación interna, lo que vemos es un acentuamiento en la fiscalización de las operaciones entrevinculadas y relacionadas con precios de transferencia. Si bien Argentina ya tenía regulaciones bastante avanzadas en este sentido, a partir de la sanción de la Ley 27430 y diversas resoluciones generales de la AFIP, fue incrementando el control, un poco en línea con las directivas de la OCDE, pero en lo que nos ocupa aquí hoy y en materia de tributación del comercio internacional, lo que ha hecho la aduana es acentuar el control, sobre todo en las operaciones de comercio internacional realizadas entre partes involucradas y particularmente en aquellos casos en los cuales hay un tercer operador involucrado. Desde ese punto de vista, lo que ha hecho la aduana es ir tomando distintas medidas para acrecentar el flujo de información. En primer lugar, y una de las más concretas en materia de exportación, tuvo que ver con la informatización de las preguntas del módulo arancel en materia de exportaciones. De ese modo, la aduana se aseguraba tener la información acerca del precio y la vinculación existente entre las partes y la influencia de esa vinculación particularmente respecto de los precios declarados en aduana. Y por otro lado, lo que han hecho es recurrir a los sistemas de intercambio de información con
otras aduanas. El más común o el más conocido quizás por todos tiene que ver con el sistema INDIRA, que básicamente significa intercambio de información de los registros aduaneros. Y lo que hace la aduana a través de estos sistemas es conocer el valor declarado en las importaciones o exportaciones, digamos, o en las aduanas de origen y destino de las que llegan o se exportan desde Argentina, y compararlos con el valor declarado en la aduana en Argentina, a los efectos de verificar la correlación entre los valores en los dos casos. Este es un procedimiento que, si bien la aduana venía realizando con anterioridad, notamos que desde este año, y a partir un poco de los dos objetivos fiscal y cambiario, si se quiere, o de balanza de pagos anteriormente referidos, la aduana ha venido acentuando, y lo ha extendido, que anteriormente era solo una práctica de exportación, también a las operaciones de importación. Entonces, lo que vemos que aduana está haciendo es hacer este control, no solo con el sistema INDIRA, sino también con sistemas de intercambio de información con otros países. Hemos tenido casos con Estados Unidos y con otros países también. Y ante una diferencia entre los valores de la aduana de origen o destino y los valores declarados en la aduana argentina, lo que hace es generalmente emitir un requerimiento, un poco por las vías electrónicas que mencionábamos anteriormente, o bien ir directamente hacia un sumario por declaración inexacta. La declaración inexacta se da cuando la aduana detecta una diferencia entre lo que el operador de comercio exterior declara ante la aduana y el resultado de lo que la aduana comprueba como la realidad de la operación, ¿sí? Y es punible, es sancionable en la medida en que causa alguno de los tres efectos indicados en el artículo 954, pero los que hoy nos interesan son básicamente que genere un ingreso de tributos menor al que hubiese correspondido, ¿sí? Ya sea de derechos de importación o derechos de exportación, o genere el ingreso o el egreso de un importe distinto al que hubiese correspondido desde o hacia el exterior, y aquí entra la parte un poco más de divisas. Y lo que vemos es que en estos requerimientos la aduana ha acentuado el control y dándoles mayor importancia, ya que con anterioridad la sanción, estos requerimientos se emitían bajo apercibimiento de una sanción meramente formal, que tenía una multa de 1.000 a 10.000 pesos, mientras que en la actualidad se hace bajo apercibimiento del artículo 100 del Código Aduanero. El artículo 100 del Código Aduanero lo que prevé es un sumario disciplinario por un incumplimiento o una falta grave del operador de comercio exterior, ya sea el importador o el exportador, con lo cual vemos la importancia que le está asignando la aduana a este tipo de fiscalizaciones. Bueno, ¿qué es lo que podrían hacer las empresas o los operadores de comercio exterior a los efectos de mitigar el riesgo de ser sancionados o tener algún tipo de fiscalización en este sentido? Principalmente lo que nosotros vemos o lo que nosotros aconsejamos es ajustar y estar sobre los procesos internos de declaración en materia aduanera o de fijación de precios de las operaciones aduaneras, particularmente cuando son con empresas vinculadas o con algún trader internacional, vinculado o no, y tratar de que los precios siempre y en todos los casos respeten el principio arm's length en materia de precios de transferencia, y que sean operaciones realmente de mercado o con precios realmente de mercado a los cuales hubieran llegado partes independientes respecto desde el punto de vista aduanero. Lo mismo en aquellos casos en los cuales se analiza o se busca reestructurar o estructurar determinadas operaciones, un poco relacionado con las restricciones cambiarias que mencionaba recién. Nosotros hemos observado que muchas empresas tratan de ir ajustando las estructuras de sus negocios, ya sea de sus operaciones diarias, digamos, que hacen a su comercio internacional, como de las operaciones tipo inversiones de capital y demás, que son operaciones más bien aisladas, de modo tal de que estas restricciones cambiarias nos afecten de la menor manera posible. Bueno, lo ideal es que en estos casos, al momento de diseñar este tipo de estructuras, se tengan presente estos nuevos focos de fiscalización, digamos, o estos puntos a los cuales la aduana le está prestando particular atención, de modo tal de que las estrategias y los precios involucrados en ese tipo de operaciones, involucradas en esas estrategias, sean siempre de mercados y exista un racional detrás de ellas, ¿sí? Y después, naturalmente, ante la notificación a través del SIGNEA de algún requerimiento o de alguna vista, efectuar una consulta, por cuanto este tipo de requerimientos normalmente suelen tener dos formas: o bien la aduana específicamente aclara que está viendo esta diferencia de valor y pide justificaciones en este sentido, o simplemente pide información de determinadas operaciones, información que puede ser
considerada objetiva, digamos, con lo cual el requerimiento pareciera no presentar una mayor dificultad o una mayor complicación en su respuesta. Sin embargo, nosotros consideramos que es importante hacer la consulta en este tipo de casos, dado que en muchos casos lo que está detrás de ese requerimiento tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con este tipo de infracciones. Y siguiendo un poco con la tónica de cuidar los recursos fiscales, sobre todo en materia de exportación, también vimos que la aduana fijó precios de referenciales en materia de exportación para determinadas mercaderías, sobre las cuales, Andrés, si querés, te cedo la palabra para que les vayas hablando con mayor profundidad. Gracias, Germán. Germán, sí, como saben, en mayo de este año se establecieron valores referenciales de exportación de carácter precautorio para todo el universo de posiciones arancelarias del nomenclador común del Mercosur. Ustedes recordarán que el régimen de valores referenciales estuvo vigente en el año 2009 y posteriormente en el año 2017 con el gobierno de Macri se lo deroga. Las razones que se dieron en aquel momento fue que, digamos, el sistema para las altas, bajas y modificaciones de los valores de referencia ya no se adecuaba a las variaciones de los precios. Se hablaba de inestabilidad en las cotizaciones internacionales y gran disparidad de precios a nivel aduana. Pero la principal razón fue la eliminación de las retenciones de exportación para la gran mayoría de las mercaderías. Con lo cual ese régimen se volvió de control, digamos, de selectividad, se volvió obsoleto. Ahora, se vuelve a implementar. ¿Cuáles son las razones que se están dando? Bueno, la resolución, que es la 4710 del 2020, habla de la emergencia pública y dice que es necesario instaurar medidas, digamos, de control preventivo que permitan resguardar la renta fiscal. ¿Y por qué la renta fiscal y valor de referencia? Bueno, como todos ustedes saben, los derechos de exportación ad valorem aplican, el valor imponible es el valor FOB de la mercadería, con lo cual a un menor valor o una subfacturación hay un menor ingreso de derechos. Y está todo el tema de las divisas también que les comentaba Germán. Entonces, se habla de este mecanismo para poder, digamos, cotejar los distintos precios de mercaderías de las mismas ramas o rubros de la industria o del comercio, de mercadería idéntica y de mercadería similar, y se habla también de un control, de poder ejercer un control de selectividad que permita evitar, digamos, desviaciones en los valores. Y la norma, ¿qué es lo que dice? Que cuando se declara un precio inferior al valor de referencia que tiene la aduana, automáticamente se le va a asignar el canal rojo de selectividad, que como ustedes saben implica la creación de un legajo que va a tener la destinación de exportación, que es el permiso de embarque, junto con la documentación complementaria, y esto va a ser analizado por las distintas áreas de valoración. Las consecuencias pueden ser varias, una de ellas que se realice un ajuste de valor, y en ese caso se considere que, digamos, el valor declarado no es base idónea como valor imponible, y en ese caso se van a reclamar, si hubiera perjuicio fiscal, se va a formular un cargo por la diferencia de derechos no pagados, sin perjuicio de que la aduana también en otros supuestos puede avanzar y va hacia una infracción del artículo 954 que les comentaba recién Germán. Y en los casos que se declare por arriba, bueno, la norma habla de que selectivamente se podrá asignar canal rojo de selectividad, no de manera automática. Ahora también establece los distintos procedimientos para el alta, baja y modificación de los valores referenciales. En lo que es el alta, menciona que puede solicitar, digamos, que se establezcan valores referenciales distintas cámaras o federaciones o sectores de la industria que van a participar en el proceso hasta la resolución. Menciona que también se pueden iniciar cuando la aduana observa disparidad de precios para mercadería idéntica o similar, como consecuencia de ajustes de valor de mercadería que no tenía valores referenciales por solicitudes de otras áreas intergubernamentales. Y lo que establece también es, bueno, esto que para la baja y para las modificaciones también participan los distintos sectores. La aduana va a tener en cuenta, digamos, bases de datos públicas y privadas, las propias oficializaciones o registros de destinaciones de exportación, y, digamos, en la actualidad son pocas las mercaderías que tienen valores de referencia, son pocos supuestos, papa, leche, cebolla, corvinas. Pero bueno, es un tema a tener en cuenta porque es esperable que cada vez se vayan sumando más mercaderías, más posiciones arancelarias. Bueno, Germán, te paso la palabra ahora con el siguiente tema. Muchas gracias, Andrés.
Sí, bueno, y entre un poco de acercar recursos al fisco, también tenemos que destacar el régimen de regularización de obligaciones impositivas aduaneras y de seguridad social, aunque este es anterior al régimen, a los efectos, digamos, del coronavirus. O sea, no le podemos echar la culpa a él en este caso. O sea, ese régimen fue aprobado por la Ley 27.541 a fines de diciembre del año pasado. Y lo que queríamos comentarles particularmente hoy, en vez de los requisitos y demás condiciones para acceder al régimen y las obligaciones comprendidas, son principalmente algunos puntos específicos que tiene en materia aduanera y que en algunos casos comparte y en otros innova respecto de los regímenes de moratorias o de regularizaciones anteriores. El primer punto que queríamos destacar y que nos parece importante tiene que ver con que el régimen distingue entre lo que es la regularización de obligaciones impagas, ¿sí?, vencidas al 31 de julio del 2020 con la actual modificación, y por otro lado el régimen de condonación, ¿sí?, que tiene que ver ahí, existe un régimen de condonación de multas y de intereses. En cuanto al primero de los regímenes, ¿sí?, el régimen de regularización, tenemos que aclarar que es nuevamente para obligaciones impagas y vencidas, obligaciones tributarias impagas y vencidas al 31 de julio del 2017, y como incentivo a los efectos de inscribirse, la ley prevé allí determinadas condonaciones, ¿sí?, condona las multas asociadas a esos incumplimientos tributarios, por una parte, y por otra parte condona los intereses de esas obligaciones tributarias en la medida en que excedan los porcentajes establecidos en la norma para cada uno de los periodos fiscales en los cuales se haya realizado o se haya vengado la obligación tributaria. Si, por ejemplo, para las obligaciones tributarias correspondientes a los periodos fiscales 2018 y 2019, quedan condonados todos los intereses que excedan el 10% del capital regularizado. Posteriormente, respecto de las del 2016 y 2017, esa condonación solamente es para los intereses que se sobrepasen el 25%, el 50% para el 2014 y 2015, y el 70% para 2013 o anteriores. Pero lo que queríamos destacar principalmente respecto desde el punto de vista de las obligaciones aduaneras incluidas en este régimen, es que la cancelación o la regularización de las obligaciones a través de esta regularización tiene como efectos los previstos en el artículo 930 y 932 del Código Aduanero. ¿Esto qué significa? Que una vez cumplido la regularización, se extingue la acción penal aduanera sin registrar el antecedente infraccional para el operador de comercio exterior. Y esto es importante, ya que en la medida en que se cometan infracciones, esos antecedentes son computados, son registrados en el legajo del operador de comercio exterior y posteriormente son considerados a los efectos de graduar futuras multas por eventuales incumplimientos en el futuro. Con lo cual, el hecho de que se elimine este registro no es un punto menor. Pero, por otra parte, también hay que destacar una previsión que tiene la norma y que aplica particularmente respecto de los planes de facilidades. En aquellos casos en los cuales se regularice mediante un plan de facilidades y ese plan de facilidades caduque por cualquiera de las causas allí previstas, además de las consecuencias propias de la caducidad de un plan de facilidades, esto es el renacimiento de la obligación tributaria original, en la reanudación de los plazos procesales en materia infraccional, para los operadores de comercio exterior tiene como consecuencia directa la suspensión del registro de importadores y exportadores. Para los que ejercen el comercio internacional, saben que esta es una de las sanciones más fuertes que puede aplicar la aduana, ya que una vez suspendido no se puede registrar ningún tipo de operación aduanera en absoluto, con lo cual es un parate para la empresa realmente muy, muy significativo. Y con respecto al régimen de condonación, tenemos que destacar que este régimen es similar al de la ley 27260, promulgado anteriormente alrededor del 2016, y el régimen establece la condonación por un lado de multas y por otro lado de intereses. Respecto de las multas, las clasifica entre obligaciones formales y infracciones sustanciales. Las infracciones formales van a quedar condonadas de pleno derecho en la medida en que con anterioridad al plazo de acogimiento al régimen, esto es, con anterioridad al 31 de octubre de 2020, sea subsanado el incumplimiento formal por el cual se aplicó la sanción, y en aquellos casos en los cuales ese deber formal no sea susceptible de
cumplimiento van a quedar condonadas directamente de pleno derecho. Mientras que en el caso de las infracciones sustanciales, el régimen de condonación prevé la condonación de la multa solo en la medida en que el capital, o sea, el aspecto tributario por el cual se haya aplicado esa multa, haya sido cancelado con anterioridad al 31 de julio de 2020. Cabe destacar en este caso que el criterio que sigue la ley a los efectos de diferenciar las multas formales y las multas sustanciales es en algún punto heredado del derecho tributario, al igual que pasaba con el régimen anterior. ¿Qué significa esto? En derecho tributario ustedes saben que lo primordial es el interés fiscal, o sea, el contribuyente se lo sanciona en la medida en que ingresa un tributo o deja de ingresar un tributo que debía ingresar. Esto no necesariamente ocurre en materia aduanera, sino que en materia aduanera muchas veces la exigencia tributaria ante una infracción viene como consecuencia de la infracción. Volviendo al caso de la declaración inexacta, en la medida en que la declaración es inexacta es que nace la obligación tributaria que reclama la aduana, con lo cual la aplicación de ese criterio directamente al ámbito del derecho aduanero puede generar algunas rispideces en materia interpretativa, sobre todo en cuanto al encuadre de formal y sustancial de determinadas infracciones. Entre ellas, la que habíamos analizado anteriormente y que tiene bastante protagonismo, ¿no?, el día de hoy, que tiene que ver, que es la declaración inexacta por el ingreso que cause o que dé lugar el ingreso o egreso de divisas o de un importe distinto al que efectivamente hubiese correspondido. En este sentido, se planteó respecto del régimen anterior la discusión acerca de si esta infracción era formal o sustancial, y hubieron criterios diversos. Nosotros entendemos que la ley sigue el criterio tributario y, en consecuencia, esta infracción queda comprendida entre las formales y, por lo tanto, condenada de pleno derecho, pero ese criterio no fue compartido, por ejemplo, por el Tribunal Fiscal, que tuvo sentencias en otros sentidos y bajo otro análisis. Ahora, amén de eso, la discusión fue llevada ante la Cámara Contencioso Administrativo, que tuvo un criterio similar al que sostenemos nosotros y efectivamente declaró la condonación o la procedencia de la condonación respecto de este tipo de infracciones, y actualmente la discusión está ante la Corte Suprema con un dictamen de la Procuradora Fiscal que adhiere al criterio nuestro, es decir, considera que este tipo de infracciones quedan condonadas de pleno derecho, ya que no existe a su respecto ninguna obligación tributaria que cumplir. Y por otro lado, volviendo al régimen de los intereses, esta ley, al igual que la anterior, también declara condonados los intereses en la medida en que el principal al cual estos acceden haya sido pagado o cancelado con anterioridad al 31 de julio de 2020. Este caso también generó diferencias interpretativas en el caso de la ley 27260, en el cual la aduana se oponía a la condonación, alegando que para su procedencia era necesario la presentación del formulario 408, que el contribuyente, en este caso importador o exportador, se allanase a la prestación fiscal, que desistiese de las acciones de repetición que tuviera respecto del principal si las hubiera, etc. Esta discusión también transitó la vía del Tribunal Fiscal, la Cámara y llegó a la Corte, y recientemente la Corte se pronunció con remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal en dos casos, Bunge y LDC Argentina, y en esos casos la Corte declaró condonada los intereses siempre y cuando el principal estuviese efectivamente cancelado y sin tener en cuenta el tema ni de las acciones de repetición, ni del formulario 408, ni del desistimiento, ni demás. Entonces, diferenció claramente los regímenes de condonación y de regularización previstos en la norma. Si bien entendemos que el campo de aplicación de estos precedentes quizás es un poco más acotado con respecto de las infracciones, en el cual no tenemos un fallo de corte todavía, y en el cual hay interpretaciones diversas, nos parece importante mencionar estos casos, ya que nos pueden dar una pauta del criterio que puede eventualmente adoptar la Corte ante esos otros casos. Y consideramos que son importantes estos casos, ya que al ser infracciones formales y aplicar de pleno derecho, pueden aplicar incluso los sumarios actualmente en trámite, ya sea que estén en trámite administrativo ante el Tribunal Fiscal, Justicia Federal o Cámara Contencioso Administrativo Federal. Incluso podrían ser aplicados de pleno derecho por el juez. Pero queríamos comentárselos porque consideramos que vale la pena tenerlos presentes. Bueno, y con relación un poco a lo que hablábamos anteriormente en cuanto al cuidado de la balanza de pagos realizada por la aduana, tenemos conocimiento de que
se ha implementado toda una serie de medidas tendientes a, en algún punto, restringir la demanda de divisas a los efectos del comercio exterior, particularmente a través del endurecimiento del régimen de las IMIs y de las licencias automáticas y no automáticas, sobre el cual nos va a comentar Andrés actualmente ahora. Gracias, Germán. Sí, este es un tema siempre recurrente que creíamos de interés mencionarlo, máxime cuando tal vez sea esperable que se endurezca la situación. Como ustedes saben, digamos, todo lo que es el trámite de las IMIs y de las licencias no automáticas, hoy por hoy opera en algún punto como una restricción a la importación. Digamos, uno obtiene observaciones que no terminan de dar los fundamentos de qué es lo que habría que regularizar, o los organismos nos expiden, y uno no obtiene la IMI en estado salida y no puede importar la mercadería. Pero bueno, repasando, el régimen de la IMI, el actualmente vigente, lo establece la resolución 4185 del 2018. IMI significa Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, y, digamos, se aplica a los importadores en sus importaciones a consumo de mercadería, y participa lo que es la ventanilla única de comercio exterior argentino. Es decir, que se brinda información que luego es analizada por los distintos organismos del Estado en el marco de sus competencias. Y también, digamos, dentro del IMI convive lo que es el régimen de las licencias que se establecieron por la resolución de la Secretaría de Comercio 523 de 2017, y que establece que a los efectos de importar a consumo mercadería se debe tramitar una licencia automática de importación, a excepción de las posiciones arancelarias que va detallando en sus anexos, que requieren la presentación de licencias no automáticas de importación. El régimen de licencias, digamos, utiliza el de la IMI, conviven en un mismo aplicativo. Pero para entender un poco la situación de las licencias, tenemos que remitirnos a un acuerdo internacional. Hay un acuerdo para el procedimiento, para el trámite de las licencias, que forma parte del Acuerdo de Marrakech y fue incorporado por la Argentina mediante la Ley 24425. Y lo que dice el acuerdo es que se entiende por, digamos, trámite de licencia toda presentación que hay que hacer en un órgano administrativo, una solicitud o presentación de documentación complementaria, distinta de la necesaria a los efectos aduaneros, como requisito previo para poder importar una mercadería. Como ustedes saben, en la actualidad, digamos, aparecen las observaciones o los bloqueos, y los importadores no pueden obtener este estado de salida y liberar a plaza la mercadería. Nosotros consideramos que esto opera en la práctica como una barrera paraarancelaria, porque denota en los hechos una prohibición sin ningún sustento legal. Y acá hay que tener en cuenta un punto. Las licencias se pueden utilizar y son un régimen legítimo. El punto es cómo la aplican los distintos miembros. Lo que nosotros sostenemos, obviamente no solo nosotros, sino también jurisprudencia, que la Argentina las está aplicando de un modo tal que terminan siendo una prohibición que no tiene sustento en ninguna norma. Y los fundamentos son, brevemente les comentamos, no se respetan los plazos establecidos en las distintas normas. Por ejemplo, el acuerdo de licencias establece que las licencias no automáticas tramitarán en un máximo de 30 días y las automáticas en 10 días. La propia resolución de la IMI menciona que los distintos organismos se tienen que expedir dentro del plazo de 10 días, todo lo cual no sucede en la práctica. Por otro lado, es una medida irrazonable en relación al fin que persigue, porque la resolución de la IMI lo que nos dice es que su finalidad es la de suministrar información estadística, y que tiene que ser un procedimiento ágil, sencillo y previsible. Nada de sencillo y previsible vemos en el régimen actualmente aplicable. Y por otro lado, esta información en gran medida se obtiene cuando uno registra o oficializa la destinación de importación a consumo. Con lo cual vemos que el modo de aplicarlas no tiene lógica con la finalidad que persigue. Por otro lado, se violan principios establecidos en el GATT, General Agreement on Tariff and Trade, que lo que establece, porque el propio acuerdo de licencias dice que los miembros tienen que asegurarse de no distorsionar el comercio por una aplicación impropia de las licencias. Y se violan principios del GATT porque el GATT establece que no se deben establecer barreras paraarancelarias, no deben utilizarse como un modo de proteger a la industria nacional. Habla de reducir al mínimo las cargas y la documentación necesaria a los efectos de la importación, de procedimientos sencillos. Bueno, nada de esto se cumple en el modo que se implementan en Argentina.
Y tampoco se cumple con el propio acuerdo para el trámite de las licencias, porque reconoce que son útiles para determinados supuestos, pero también dice que no deben utilizarse para restringir al comercio, y que deben ser transparentes y previsibles. Una vez más, entendemos que nada de esto sucede en nuestro caso. Entonces, de esta manera nosotros vemos que se afectan obviamente derechos constitucionales, derecho de propiedad, principios de legalidad, de razonabilidad, de jerarquía normativa, porque por normas internas se están incumpliendo acuerdos internacionales. Entonces, digamos, este es un punto importante a tener en cuenta. Si me preguntan por jurisprudencia, bueno, como ustedes saben, lamentablemente el tema de las licencias es un tema recurrente en Argentina, que siempre regresa. Muchos de ustedes recordarán en el año 2009, teníamos los certificados de importación, y digamos como requisito previo para importar mercadería uno tenía que obtener estos certificados en la Secretaría de Industria. Certificado de importación de juguetes, productos metalúrgicos, productos varios, donde englobaron gran cantidad de posiciones. Luego, y esto también lo recordarán, teníamos las famosas DEJAI, Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación. Bueno, todas ellas licencias que aplicaba, digamos, el Estado argentino. Se obtuvieron fallos, se obtuvieron medidas cautelares, que lo que hacen es ordenarle a la aduana que permita liberar la mercadería sin el estado de salida de estas DEJAI. Y en el caso del régimen actual de la CIMI, hay un caso que es el Leading Case Berserker, que, digamos, se resolvió favorablemente al planteo del importador en el juzgado contencioso 7, pero, digamos, lamentablemente en Cámara se revocó, pero no por los fundamentos, no se abocaron al fondo de la cuestión, sino que fue un tema puntual en que en ese supuesto se le había requerido determinada información sobre la licencia al importador que nunca presentó, con lo cual no es un fallo que podamos tomar de referencia, pero todos los antecedentes anteriores se expiden en relación al tema de licencias. Y otro tema que a veces se olvida, que yo veo que por ahí no es mencionado, es que este tema, la OMC ya tuvo oportunidad de expedirse en relación a estos sistemas, porque en el año 2012 Estados Unidos lleva este tema al órgano de solución de diferencias, y lo que plantea es que Argentina, mediante la aplicación de estas DEJAI, estaba violando principios del GATT. Y lo que decía además es que Argentina aplicaba distintas medidas que restringían el comercio, que no surgían de ninguna norma ni ninguna reglamentación, y que su verdadera finalidad era proteger una balanza comercial deficitaria y sustituir importaciones. Entonces ellos hablaban de distintas medidas, que cualquier semejanza con la realidad será coincidencia. Hablaban de que se obligaba a compensar importaciones con exportaciones, a reducir las importaciones, a utilizar más productos de origen nacional en la producción, a no generar beneficios al exterior. Bueno, todas estas medidas de restricción del comercio. Finalmente, el grupo especializado resuelve y hace lugar al planteo y sostiene que el sistema de DEJAI argentino era violatorio de los principios del GATT. La Argentina apela a la medida y el órgano de apelación la confirma, con lo cual finalmente en el año 2015 Argentina comunica que va a implementar las recomendaciones del órgano de solución de diferencias, pero solicita un plazo para su implementación, porque aquel entonces era febrero del 2015. Se le da un plazo de 11 meses, que vencía el 31 de diciembre del 2015, y la consecuencia fue que unos días antes, el 22 de diciembre, la Argentina deroga las DEJAI, y bueno, luego las va a reemplazar por este nuevo sistema del CIMI, que hoy por hoy en la práctica está funcionando de una manera muy similar a como establecían las DEJAI. Con lo cual este es un tema también a tener en cuenta a la hora de analizar cada caso particular y la procedencia de los planteos, ¿no? Bueno, Germán, ahora nos vas a comentar un poco las nuevas medidas económicas que se tomaron recientemente y el tema puntual de hidrocarburos y minería. Exactamente, muchas gracias, Andrés. Sí, recién un poco veíamos lo que tiene que ver con la restricción a la demanda, digamos, de dólares respecto del comercio internacional, y actualmente, o en este punto, lo que nos vamos a analizar, vamos a comentar es un poco las distintas medidas que se han tomado con el objeto de acercar dólares o incrementar la oferta de divisas respecto del comercio internacional. Y prácticamente tenemos tres bloques bien diferenciados respecto de tres medidas puntuales que se tomaron en los últimos días. El primero de ellos tiene que ver con el decreto 789, que esencialmente lo que hizo fue reducir, incluso con algún costo fiscal, los derechos de exportación de manufacturas principalmente de origen industrial, por una parte. Por otra parte,
lo que hizo fue reducir a cero los derechos de exportación de mercaderías o de productos relacionados con la industria automotriz, en la medida en que dichas exportaciones tengan como destino extra Mercosur, o sea, países que no sean miembros del Mercosur, y es un beneficio que se aplica para las exportaciones incrementales, digamos, aquellas que superen a aquellas exportaciones que se hayan realizado en los últimos 12 meses. Y se delega o se faculta al el Ministerio de Desarrollo Productivo a implementar el procedimiento necesario para diferenciar o determinar exactamente cuáles exportaciones cumplirían con ese incremental. Y por último, lo que hace es incrementar los reintegros a la exportación al 5 o al 7%, de acuerdo a la posición arancelaria que corresponde, y están detalladas en su anexo 3, que cuenta más o menos 120 carillas. El segundo bloque tiene que ver con precisamente con este objetivo de acercar dólares o aumentar la oferta de dólares a través del comercio exterior, y tiene que ver con la rebaja de los derechos de exportación a la soja y los subproductos, que fue de alrededor del 2 o 3%, de acuerdo a cada una de las posiciones arancelarias. Y lo que hace el decreto 790, publicado el último lunes, es generar una rebaja inmediata y después un crescendo de las alícuotas de los derechos de exportación, tanto para la soja como para los derivados, aplicables a las exportaciones para los meses de octubre, noviembre y diciembre, y fija los derechos de exportación desde enero del 2021 en adelante. Los aspectos más salientes, digamos, o más controvertidos, si se quiere, de este decreto tienen que ver con la consagración del diferencial a favor de los productos industrializados o los derivados del poroto de soja, ya que el poroto de soja va a quedar grabado con dos puntos porcentuales más que el resto de los subproductos que se obtienen de su industrialización, lo cual era resistido por algunos eslabones de la cadena. Y por otra parte se plantean ciertas diferencias interpretativas en torno al régimen legal de comercio de granos o de exportación de granos y subproductos previsto en la Ley 21.453, que ya viene rigiendo este sector desde hace varias décadas. ¿Cuál es esencialmente el conflicto? Bueno, básicamente que el comercio internacional de granos en Argentina está regido por dos pasos, básicamente. Por un lado, el exportador tiene que registrar su venta al exterior ante el Ministerio de Agroindustria, y con ese registro adquiere un plazo a los efectos de hacer efectivas las exportaciones correspondientes a esa venta. El beneficio que obtiene el exportador a través de ese registro tiene que ver con el congelamiento del régimen tributario vigente, que va a ser vigente siempre a la fecha del registro de esa operación. ¿Y por qué esto tiene un conflicto? Porque el decreto, para acceder a las alícuotas menores fijadas para octubre, noviembre y diciembre, exige sí o sí que esa mercadería esté embarcada con anterioridad al 1 de enero del 2021, con lo cual este plazo que prevé el régimen legal actual, y como todos lo conocemos, y esa limitación temporal para acceder a las menores alícuotas, puede generar algún tipo de cortocircuito interpretativo allí. Y por otro lado, también pueden haber algunas diferencias, ya que se podría, sin problemas y cumpliendo todos los requisitos, registrar operaciones los últimos días de cada uno de estos meses para acceder a la alícuota menor, y posteriormente registrar un permiso de embarque contra esas ventas registradas para cargar la mercadería con esa alícuota diferencial. El tema es que el permiso de embarque, de conformidad al decreto reglamentario del Código Aduanero, tiene un plazo de validez de 31 días, con lo cual con ese mecanismo podría existir o podría darse la posibilidad de que se registren ventas en estos meses de alícuotas menores y posteriormente se cargan incluso con posterioridad al 1 de enero del 2021, que es la fecha límite que fija el decreto. Pero bueno, básicamente con esta limitación me parece que resulta clara el objetivo relacionado con las divisas perseguido por esta medida, ya que las exportaciones en estos casos deben liquidarse dentro de los 15 días de cumplido de embarque. Y el tercer bloque, digamos, tiene que ver con los derechos de exportación aplicables a los hidrocarburos y a la minería, que en este último caso, respecto de los productos mineros, fue reducido al 8% también el último viernes a través del decreto 785 del 2020,
pero que para entender un poco el impacto de esta reducción tenemos que analizar un poco cómo venía siendo el régimen de derechos de exportación en materia de minería y también de hidrocarburos. Originalmente, y con anterioridad a septiembre de 2018, estas mercaderías no estaban alcanzadas por derechos de exportación, ya que la anterior administración los había dejado sin efecto. Sin embargo, el 4 de septiembre se dicta el decreto 793, por medio del cual se fijan derechos de exportación para todas las mercaderías del nomenclador, incluidos los hidrocarburos y los productos de la minería, en un 12%. Pero a su vez se fija, y en lo que le interesa, un tope de 4 pesos por cada dólar de valor FOB exportado, con lo cual en la práctica esto dio lugar a que los derechos de exportación fueran incidiendo cada vez menos en el valor FOB del producto, ya que con la devaluación del peso esos 4 pesos valían cada vez menos. Esto quedó sin efecto a partir del decreto 37 del 2019, dictado a principios de diciembre del año pasado, por esta administración, por la cual se eliminó el tope de 4 pesos al cual nos referimos recientemente, y en consecuencia volvió a cobrar vigencia la alícuota del 12% directamente aplicable sobre el valor FOB de estas mercaderías. Ahora bien, a fines de diciembre se aprobó la Ley de Emergencia Económica, la Ley 27541, que en su artículo 52, si bien delegan al Poder Ejecutivo la potestad de fijar derechos de exportación, establece ciertas limitaciones para determinadas mercaderías que el Poder Ejecutivo debe cumplir. Entre ellas estaba la alícuota máxima del 8% para los hidrocarburos y la minería, y posteriormente en su artículo 54 ratifica la validez y vigencia de los decretos 793 y 37 anteriormente referidos. Entonces, se planteó respecto a este tipo de mercaderías la operatividad de esta prohibición de la alícuota de derechos de exportación al 8%, o si, por el contrario, era más bien programática y era necesario que el Poder Ejecutivo dictase alguna norma en ese sentido, los efectos de reducir los derechos de exportación a sus límites legales. Nuestra interpretación es que no, es que esta prohibición es directamente operativa y aplica inmediatamente de sancionada y publicada la ley, con lo cual desde ese entonces y hasta mayo de 2020, fecha en la cual se dictó el decreto 488 para los hidrocarburos. Este es el decreto que estableció el barril criollo, por ahí es más conocido por ese punto, pero entre otras cosas, además de establecer el barril criollo, disminuyó los derechos de exportación para hidrocarburos y estableció una escala creciente del 0 al 8%, de acuerdo al precio del barril, el precio internacional del barril de petróleo, y entre la vigencia de la ley y el viernes pasado, digamos, que se aprobó el decreto 785, por el cual se reducen desde el 12 hacia el 8% los derechos de exportación para determinados productos mineros. Esta reducción nosotros consideramos que es importante porque además de cumplir con la manda legal, pone un coto al periodo por el cual se podrían repetir estos derechos de exportación pagados en exceso, ya que este 4% pagado de más, a nuestro entender, carece de sustento legal desde la misma promulgación y entrada en vigencia de la Ley 27541. Sabemos que existen otras interpretaciones, que no es unánime, pero hemos visto que esas interpretaciones necesariamente exigen, para sostenerse, optar por alguno de los artículos de la ley o por alguna de las normas, ya que encuentran una contradicción entre todas ellas, mientras que una interpretación armónica de tanto del artículo 52 y 54 de la ley como de los decretos involucrados en cada caso, nos permitirían mantener a todas vigentes, evitar cualquier tipo de contradicción entre ellas y mantenernos con plenos efectos cada uno en su respectivo campo de acción. Con lo cual consideramos que esta sería la interpretación aceptada y que efectivamente existen fundamentos sólidos para solicitar la repetición de estos derechos de exportación. Además, al haber tenido un coto, digamos, en la validez de esta alícuota del 12%, el importe eventualmente devolver es un importe más bien determinado. Con lo cual, aquí tenemos estas tres medidas, estos tres bloques con distintas medidas, digamos, que vienen a intentar fomentar de alguna manera la oferta de divisas y sacar dólares a la economía argentina. Por último, tenemos el último tema tiene que ver con un reclamo bastante agresivo que vienen haciendo los depositarios fiscales, particularmente Aeropuertos Argentina 2000, que Andrés nos va a comentar y que tiene que ver con la tasa de almacenaje. Sí, el tema es
que se está discutiendo hoy es si aplica o no el artículo 1042 del Código Aduanero, ¿no? Y para repasar el artículo 1042 del Código Aduanero, lo que dice es que en los procedimientos para las infracciones o en los recursos de impugnación, cuando se deja sin efecto la denuncia, se absolviera o sobreseciere del ilícito, o se hiciera lugar al recurso de impugnación, no se tributará la tasa de almacenaje por la mercadería que se encuentra en depósitos fiscales afectada a estos procedimientos, desde el inicio de la sustanciación del procedimiento hasta 10 días de quedar ejecutoriada la resolución. Y esta norma es justa, porque si la aduana detiene una mercadería porque considera que se ha cometido una infracción, no permite al importador liberar la plaza, lo lógico es que si al final del camino hay un sobrecimiento, una absolución, la denuncia era infundada, obviamente el importador no tenga que pagar esta tasa de almacenaje durante la sustanciación del procedimiento, que además, como ustedes saben, es una tasa que se devenga en dólares en montos considerables. Entonces, el principio es que nadie puede ser responsable y ni hacerse cargo de las consecuencias de un hecho que no le son atribuibles. Entonces, si la aduana detiene la mercadería, luego hay un sobreseimiento, no aplica una sanción, no formula cargo por tributos, obviamente el importador no tiene que pagar la tasa de almacenaje, porque de lo contrario implicaría una pena en sí misma y además se afectaría el derecho de defensa. Pero bueno, ¿el problema cuál es? A modo de ejemplo, un importador registra una destinación de importación a consumo, esa mercadería es verificada, el verificador considera que la mercadería es de importación prohibida, se detiene automáticamente el despacho a plaza, la nacionalización, esa mercadería va a quedar detenida en el depósito fiscal, como ustedes saben se va a instruir un sumario, el importador se tiene que presentar con patrocinio letrado ante la aduana y presentar su descargo, se van cumpliendo los distintos procedimientos y al final del día se obtiene una resolución. Por ejemplo, esta resolución es absolutoria y lo que va a hacer el importador es decirle rápidamente a su despachante de aduana que se presente en el depósito fiscal y que libere la mercadería para despacharla a plaza. Pero el problema es que los permisionarios de los depósitos fiscales se están negando a entregar la mercadería si no se paga la totalidad de la tasa de almacenaje por todo ese periodo de sustanciación de los procedimientos aduaneros, lo cual obviamente es algo absolutamente ilegítimo. Incluso están tomando posturas aún más agresivas y es que envían cartas documento para cancelar las tasas cuando los sumarios y los expedientes y los procedimientos en aduana no han finalizado. Pero el problema principal acá es que consiguieron fallos favorables en el Fuero Civil y Comercial Federal. Y estos fallos brevemente lo que dijeron fue que la relación entre el depositario y el depositante es una relación, digamos, que debe regir por el derecho común, que es una relación contractual entre dos sujetos privados, y además citan un artículo del Código Aduanero que es el 216, que dice que el depositario es responsable frente al depositante o al titular, quien tiene la disponibilidad de la mercadería, y que deben aplicar las normas del derecho común. Bueno, básicamente no estamos de acuerdo con estos fundamentos. El depósito aduanero está regido por el Código Aduanero, Ley 22415, y por reglamentación. Y, digamos, el permisionario de un depósito fiscal es quien administra un depósito fiscal y es auxiliar del servicio aduanero en lo que es el control del tráfico internacional de las mercaderías. Este es el fin superior. Por otro lado, el Código Aduanero le da amplísimas facultades a la aduana en relación a la mercadería que está en depósitos fiscales y en zona primaria aduanera. Facultades que exceden ampliamente cualquier relación de derecho común. Por ejemplo, los créditos aduaneros gozan de preferencia frente a la mercadería del deudor que está en los depósitos o en zona primaria aduanera, que no ingresa en el concurso o en la quiebra hasta que no se satisface el crédito aduanero. La aduana puede iniciar una ejecución administrativa, puede subastar la mercadería, o sea, son claramente facultades muy amplias. También las facultades que tiene el depositante son muy limitadas. Puede, por ejemplo, en relación a mercadería que tiene en depósito, realizar actos de reconocimiento, algún traslado interno o actos de conservación, siempre con la autorización y el control previo de la aduana. Por otro lado, ese argumento del artículo 216 está mal aplicado porque regula la responsabilidad del depositario frente al depositante, pero nada dice en relación al resto de los aspectos o al pago de la tasa. Por otro lado, la propia norma de depósitos fiscales menciona que el permisionario de un depósito fiscal debe aplicar la legislación aduanera y en uno de sus anexos menciona también que cuando estuviera afectada a procedimientos en aduana, tiene que aplicar el artículo 1042.
Y por otro lado se dieron razones en este Fuero Civil y Comercial Federal en relación a que el importador eligió ingresar la mercadería de depósito y no despachar la plaza, y que también contaba con el régimen de garantía, que podría haberla liberado. Bueno, esto no es así. Son pocos los supuestos que se puede liberar la mercadería directamente a plaza. La mercadería desde que arriba queda forzosamente ingresada dentro del régimen de depósito provisorio. Y digamos, no hay una relación de libertad contractual. El importador debe ingresar la mercadería de depósito, no lo elige, con lo cual ese argumento no puede prosperar. Y por otro lado, el del régimen de garantía tampoco, porque no aplica a supuestos de mercadería prohibida, por ejemplo. Uno no puede garantizar el libramiento a plaza a una mercadería prohibida, porque no hay ahí una discusión tributaria, sino de una prohibición, con lo cual esos fundamentos tampoco son válidos. Ahora, por suerte, hay un fallo de la Corte se ha expedido sobre este tema, la Corte Suprema, en un conflicto de competencia entre el Fuero Civil y Comercial Federal y el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Y la Corte se remite a un dictamen de la Procuradora Fiscal que lo que dice es que reconoce que las partes son dos sujetos privados, pero que debe haber prevalencia en lo que es la aplicación del derecho aduanero, porque, digamos, es lo que rige el procedimiento en sí, y que el derecho común podría aplicar de manera subsidiaria, pero debe prevalecer la aplicación del derecho aduanero. Y por otro lado, hay fallos en el Fuero Contencioso muy recientes, diciendo que, por ejemplo, en el caso del Aeropuerto Argentina 2000, que mencionaba Germán, es un permisionario de un depósito fiscal, es una empresa privada, pero como permisionario de un depósito fiscal se le deben aplicar las normas y la legislación aduanera. Así que por ese lado, ese caso me parece que los fundamentos están superados. Y un último tema puntual es en relación al cumplimiento de los requisitos. Pues también vemos supuestos en los que los importadores, lo que se produce es un reencuadre infraccional y los importadores pagan una multa mínima que extingue la acción penal sin el registro del antecedente, y muchas veces piensan que con esto ya pueden aplicar, digamos, la exhibición de la tasa, y hay que analizar cada caso puntual, porque técnicamente en un reencuadre no hay un sobrecimiento o una absolución, y lo que sucede allí es que se aplica una sanción, que es una multa mínima, a la cual se allana al importador con el pago que le genere estos beneficios de la extinción penal. Pero no es específicamente el supuesto regulado en el artículo 1042, con lo cual cada caso hay que analizarlo puntualmente. Pero bueno, con esto damos por finalizada la charla. Vamos a ver ahora las preguntas. Carlos Monzó: Andrés, ¿podrías indicar cuáles son las normas en materia de exportación de aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y de importación de insumos sanitarios críticos? Sí, te las comento, las tengo por aquí. Estamos hablando de... Dame un segundo. Son el decreto 301 del 2020, es el que establece este permiso de exportación para aparatos de oxigenoterapia, pero luego se van ampliando las posiciones, hay decretos posteriores. Por ejemplo, está el decreto 317 del 2020 también, que amplió el universo de estas mercaderías sujetas a este permiso de exportación. Y para el caso de las importaciones, es el decreto 333 del 2020, que fija el derecho de importación extrazona del 0%, y también se fueron ampliando por el decreto 455 del 2020 y 745 del 2020. Esas fueron las normas que fueron ampliando las posiciones. Estas licencias pueden originar una denuncia contra la Argentina en la OMC. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Un segundito, si me permitís, nada más, Sí. una cuestión adicional relacionada un poco con la pregunta de Carlos. Solo para hacerles llegar que en PACWAM, en el sitio web de PACWAM, tenemos una solapa específica relacionada a todo lo que tiene que ver con la normativa del coronavirus, en la cual tenemos además todas las normativas que se van en materia de aduana y comercio exterior, con lo cual ahí también, llegado el caso de que quede alguna cuestión pendiente, o alguna norma de consulta rápidas, pueden acceder a las distintas normativas que van saliendo referidas a aduana y comercio exterior y fundadas en el tema del coronavirus, que eso ahí está permanentemente actualizado, y obviamente, naturalmente, pueden hacer la consulta con nosotros, digamos. Tal cual, tal cual. Bueno, estas licencias pueden originar una denuncia contra la Argentina en la OMC. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Sí, de hecho ya sucedió en el pasado con las de JAI, podría volver a suceder.
esta denuncia la tendría que formular un Estado miembro, y digamos, no son obligatorias. Lo que hace el órgano de solución de diferencias son recomendaciones, pero lo que sucede es que cuando un Estado miembro no las cumple, digamos, se puede autorizar al Estado damnificado a aplicar otras medidas, se conocen como de retorsión, con lo cual puede aplicar otras medidas de restricción también del comercio y como consecuencia, digamos, de las medidas que le están aplicando, ¿no? Pero sí, es un tema que podría volver a plantearse en el ámbito de la OMC. ¿Cuál es el estatus actual del acuerdo entre la Unión Europea y la Argentina? Bueno, están en negociaciones previas. En el 2019 se firmó este acuerdo, digamos, preliminar. Lo que hay ahora es una revisión legal. Se está puliendo la letra, digamos, se avanzó en lo que es la parte comercial, pero queda definir temas de política y de cooperación. Bueno, había dudas del lado de la Unión Europea por la política medioambiental de Bolsonaro, que eso frenaba un poco la situación, o muchas presiones de los sectores agropecuarios, ¿no? Frente a los beneficios que puede llegar a tener el ingreso de bienes agropecuarios desde la Argentina. Pero, digamos, está en esta etapa de revisión. Exactamente. Una cosa que me parece una de las principales impulsoras en Europa, incluso había manifestado su preocupación respecto de los incendios en Brasil, y de parte de, bueno, un poco de la situación actual acá en Argentina, o de las autoridades actuales en Argentina, también parecería que no lo tienen en algún punto como prioridad máxima, como sí pasaba quizás con la administración anterior, en el cual tenía un impulso más protagónico, ¿no? Sí. Lorena Favale, ¿cómo aplica la tasa por pago de almacenaje cuando un sumario está demorado por la feria fiscal extraordinaria? ¿Existe una quita? Bueno, esta es una muy buena pregunta también. Sería lógico que obviamente durante todo este proceso en el que tenemos los plazos suspendidos y la aduana trabajando con personal mínimo y los sumarios no avanzan, uno pueda llegar a plantear el día de mañana que se le realice una quita, digamos, por la demora en sí, que no es imputable al importador. Pero sí es un buen punto y creo que es posible hacer un planteo de este tipo. Bueno, con eso creo que está todo. No sé si alguien más quiere preguntar alguna cosa más. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos el miércoles que viene entonces con la charla sobre luces y sombras de la ley de teletrabajo a cargo de los socios Enrique Betems y Julio Lococo. Muchas gracias.